Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Rafael Bucio, que bien, pues yo lo conozco de hace mucho tiempo. Él empezó en la parte del software libre, también fue linuxero, y estuvo también en la parte como desarrollador en algunas de las comunidades linuxeras de México y impartiendo conferencias en distintas universidades. De igual manera, posteriormente decidió estar en la ciberseguridad de Campo Lleno y fundó una empresa que pues es una de las pioneras también aquí en México. De igual manera están mis compañeros del grupo Elite de OYEC y de Bucsec, que era la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Bucsec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Rafael Bucio, director general y fundador de TPX Security, una empresa dedicada al hacking, ciberseguridad e inteligencia en América Latina. Es vicepresidente del Consejo Latinoamericano de Ciberseguridad y Cómputo Forense, especialista en infraestructura tecnológica de centros de datos, ingeniero especialista en respaldos y almacenamiento, investigador y consultor en el área de ciberseguridad empresarial e industrial. También es consultor proveedor de seguridad y ciberinteligencia de la información e inteligencia para gobierno e instituciones de seguridad. Ha participado como conferencista en diferentes eventos nacionales e internacionales y es instructor en ciberseguridad ofensiva y defensiva, pruebas de la seguridad de la información, metodologías de defensa a ataques informáticos, inteligencia de fuentes abiertas y contrainteligencia. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Rafael. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, Héctor, no tenía el honor de conocerlos y pues por fin se los dio, porque entre tantas cosas, pues a veces no da tiempo, ¿no? Hace estos pequeños minutos para poder platicar, charlar. Muy bien, Rafael. Y pues como primer pregunta, ¿desde qué edad surgió tu interés por esto de la informática? Y aproximadamente desde ¿qué tiempo decidiste esto de que la seguridad informática como tal sería ya tu profesión o tu camino de vida? Creo que comenzó ya un poco después, porque, bueno, si bien nos conocemos desde el inicio, de hecho, tú fuiste uno de los primeros que comenzó con la parte de la organización de hackers mexicanos. Yo comencé primero con el software libre, como bien lo mencionaste, la parte, todo lo que era, pues, Debian, Linux, todo lo que llevaba eso. Y poco a poco fue surgiendo la esquinita después de que yo tenía 16 años, cuando comenzó, de hecho, tu correo, fue la invitación de tu correo de formar una comunidad de hackers mexicanos, así, y recuerdo que ahí comenzó la espinita también, o sea, de forma formal, ¿no? Porque yo hacía por así decirlo, mis pininos, ¿no? Mis tipos de ataques, o veía tutoriales how to por los gringos, como a los 14, 15 años. Entonces, digamos que mi primer inicio fue el salto de lo que es un sysadmin o la parte de administración de sistemas de 14, 15 años a la parte de seguridad, 16, 17, que me empezó a gustar y llamar la atención un poco más formal. Creo que ¿cómo se llama el sistema operativo? Backtrack comenzaba, ¿no? En esos tiempos, que fue gracias pues a tu organización, a otras organizaciones segunda que también existían, pero formalmente 17, 18 años. Ahorita ya tengo pues, 33, ya casi hace media vida, y pues poco a poco, ¿no? Vamos a ir aprendiendo cada día. Súper. ¿Cómo te fuiste adentrando al mundillo del cómputo forense y de la ciberinteligencia? En la parte forense yo no soy especialista, sí tengo conocimientos básicos y nociones porque sé cómo funciona los software, ¿no? O sea, soy ingeniero en desarrollo de software y por ende sé programar y conozco la lógica. Forense como tal no es mi área así al 100, pero la parte de ciberseguridad me fui adentrando poco a poco conforme a trabajos y proyectos, como todos comenzamos, ¿no? El típico manual que lees en internet, lo quieres replicar. En esos tiempos estaban de moda
los ataques de Remote PHY Inclusion, SQL Injection, no existían más, bueno, sí existía, pero no, decíamos SQL Injection a ciegas o blind SQL, y la prueba y error. En ese tiempo, pues como todos, ¿no? Tratamos de, pues, replicar lo que uno encuentra en Internet. Entonces era básicamente Linux. Y como yo venía de esa rama de Linux, de ejecutar comandos, básicamente era pues, un ls, un id, un wget para bajar el exploit o el backdoor, archivos temporales, se me hizo un poco más fácil. Pero fue hasta hace 5 años, 6 años que empecé a ver el panorama de la ciberseguridad como realmente es, lo que implica los procesos, los modelos de negocio, la parte de gobernanza, todo eso, fue apenas hace 5 o 6 años. Pero al principio, pues como toda persona, pues aprendiendo, ¿no? O sea, por ahí dicen que primero tienes que conocer el lado oscuro para poder defender algo, ¿no? Y aparte de ciberseguridad, pues me enamoré de la parte directiva o ejecutiva, como lo quieran llamar. Me gustó mucho, me gustó mucho los procesos que existen en todo lo que lleva la jerarquía de la seguridad de la información y ciberseguridad. Y poco a poco me fui pues, alimentando de conocimientos mediante certificaciones, normativas, estándares. Y pues aún sigo aprendiendo. La empresa se dedica 100% a eso, ciberseguridad, hacking ético e inteligencia, que son ramas, por así decirlo, hermanas, ¿no? En sí, pues la ciberseguridad se trata nada más de cuidar la seguridad de la información y prevenir y pues recuperar. Pero poco a poco, con lo que aprendí al principio, me fui pegando a eso, ¿no? A la ciberseguridad como tal. Yo creo que aún sigo en eso, aprendiendo de muchas personas y no va a acabar esto hasta aquí. Bueno, nunca va a acabar, no hay nada 100% seguro. Qué gusto tenerte acá, querido Rafael. La verdad que es interesante tu trayectoria. Supe que estuviste aquí yo soy de Bolivia, de Santa Cruz. Yo sé que has estado por acá, dando unas conferencias sobre el tema de la seguridad en banca, etcétera. La verdad que ha estado muy bueno eso, los tips y demás. Yo consultarte, siempre he hablado del tema de la importancia que es el almacenamiento a la hora de la seguridad de la información, ¿no es cierto? Porque normalmente en la infraestructura como tal, siempre, lamentablemente, pues como se fue evolucionando y no se pensaba todavía en la escalabilidad como tal, pues se fueron migrando poco a poco, ¿no? Algunas empresas o entidades financieras sí tenían, digamos, ¿no? Entendían la importancia que es tener un diagrama, o por lo menos tener conocimiento de lo que tenés como activo y en tu infraestructura como tal, porque si no sabes qué tenés no vas a saber cómo cuidarlo, ¿no es cierto? De esa época hasta ahora, ¿vos qué has visto, qué ha evolucionado ahí? Y sobre todo me interesa también saber la experiencia que tuviste acá en Bolivia, cómo te fue, además porque sí creo que tuviste en consultorías y demás, con varias entidades financieras acá. Coméntanos un poco de eso, por favor. Sí, mira, primero la parte de lo que es storage y backup. Bueno, desde que yo comencé hace aproximadamente 8 años de forma profesional en lo que es almacenamiento y respaldos, sí es muy importante porque la tecnología que se usa desde hace 8 años hasta ahora es casi la misma, no ha evolucionado como tal. Por ejemplo, a mí me tocó manejar cintas magnéticas, tecnología LTO6, LTO4. Son cintas que no han tenido una evolución como ahorita hemos visto el SSD, ¿no? Que ya tienes 1 terabyte en algo chiquito. La cinta magnética se usa mucho en entidades financieras. ¿Por qué? Porque es una forma de hacer almacenamiento y respaldos de forma rápida. Y esta va casada con la comunicación. Hablando profesionalmente, al tener el conocimiento de los activos, pues debes de tener una medición de tiempos en lo que se hace el almacenamiento, en lo que hace, si pasa un incidente, la recuperación. Todo eso
la conectividad sí ha evolucionado. Por ejemplo, hemos visto fibras que, o nosotros le decimos, desde hace 10 años decimos gigabits, que son donde se mete la fibra hacia los storage, pues ha evolucionado a 10 gigas, 10 gigabits por segundo. Pero el almacenamiento como tal, la cinta magnética es una tecnología que ha existido desde hace unos 20, 25 años. Entonces, lo que ha evolucionado es la capacidad de comprimir esa información en las cintas magnéticas. Entonces, yo creo que vamos a seguir mucho tiempo con la parte de pues cintas magnéticas como storage o como almacenamiento, ¿no? Como tecnología de almacenamiento. Lo que sí he visto que la infraestructura y las grandes empresas, por así decirlo, hablando del mundo capitalista, ahora con NetApp, Cisco, están reinando esa industria, hay pocas empresas o startups que están compitiendo contra eso y optan por irse hacia el estado sólido o a otro tipo de procesamiento, ¿no? Bueno, procesamiento de almacenamiento, perdón, el proceso de almacenamiento en la compresión. No he visto un gran cambio significativo como es en la parte de hardware. En la parte de hardware para poder leer eso sí ha evolucionado demasiado las tarjetas de procesamiento, los i7, tecnologías, han evolucionado demasiado, pero en lo que es almacenar la seguridad, la información, hemos estado pues, literalmente un poco lentos, ¿no? Y como te digo, o sea, las grandes empresas que manejan eso, HP es creadora de esta tecnología, desarrolladora de esta tecnología, maneja la misma tecnología, no cintas. No estoy en contra del almacenamiento en estado sólido o en discos, pero como bien sabes, o sea, hablando ya técnicamente, la información se guarda, y lo que es sólido el disco contiene a tener un tiempo de vida menor a una década. Entonces las cintas pueden mantenerse, tienen una longevidad de hasta 10 a 15 años. Entonces por eso los centros de datos o bueno, empresas que saben que tienen que reservar su información por 5 a 10 años optan por cintas magnéticas, ¿no? Entonces hay una diferencia entre esas. Pero también la parte que a mí me tocó laborar yo trabajaba para Hacienda aquí en México y hay una ley que creo que debe almacenar la información del ciudadano de 5 a 10 años. Entonces por eso también se optó por esa tecnología, ¿no? Es una tecnología vieja, pero buena, o sea, es súper buena y sí ha tenido una evolución un poquito lenta. Ahora, en la parte de Bolivia sí estuve allá, de hecho estuve, EPIC se llama la institución que me invitó, estuvimos ahí impartiendo algunas pláticas, unos workshops y uno de los temas principales que fue el sector bancario. Recuerdo que se me invitó para dar sobre esa plática. En resumen, esa plática se enfocó un poquito más en pues dejar de pensar dentro de la caja y pensar fuera de la caja. Mi objetivo principal era decir, ¿saben qué? Las instituciones bancarias, el sector, por ejemplo, público, que tiene una capacidad de solvencia económica que puede gastar lo que sea, no debe enfocarse en hardware o software caro, que puede costar millones de dólares, cuando en realidad, cuando en realidad el atacante o una persona XY, usando una herramienta libre, puede llegar a causar un estrés en la continuidad del negocio. Ese fue el objetivo de mi plática, literalmente mostrar, ¿no? Lo que bien sabemos, un exploit, un zero day te puede costar hasta $50 a 500 a $1000, mientras que una empresa, un banco, se gasta medio millón de dólares por una licencia, no sé, un Palo Alto, un firewall de esos acá, chonchos, y cuando en realidad no se necesita tanta inversión, sino invertir en el conocimiento de la infraestructura, bueno, del recurso humano, no en la infraestructura de hardware, software, ¿no? Y esa fue como mi tirada hacia ese tipo de conferencias. Creo que fue entendible, tuve muchas oportunidades allá, nada más que hubo un problema, creo que en ese tiempo hubo un derrocamiento del presidente, y pues todos nos regresamos. Y sí, correcto. Esa anécdota está interesante. Fíjate que hablando esta cuestión de las empresas, ¿no? Los gigantes, justamente, ¿no? Ahora sí que tú, que tienes una empresa que tienes diferentes ramas de negocio y ahora sí que abarcas diferentes
pues, digámoslo así, brechas, ¿no? Que podrían en su momento llegar a ser explotadas. Hay negocios emergentes, ¿no? Personas que van saliendo con sus empresas, están sacando sus servicios y quieren justamente, viendo a estos gigantes, quieren abarcar todo, ¿no? De repente, no, pues es que él desea ciberseguridad, pero pues sabes que también le voy a pegar a lo que son pen test y también le voy a pegar a esto de la disponibilidad y también le voy a pegar a seguridad perimetral y le quieren pegar a todo, ¿no? ¿Qué consejo les darías tú que justamente ya tienes una empresa que ya esté consolidada y que tienes bastante, digamos, capacidad y visibilidad para poder manejar todas estas verticales, ¿no? Sí, mira, eso es muy común. De hecho, a mí me pasó al principio. eh, bueno, como todos sabemos, pues tenemos que elaborar, ¿no? Tenemos que hacer dinero, cash, facturar. Y no sé si sea el único que piensa así, pero un hacker piensa que puede abarcar todo. La mente de un hacker no lo sé, lo aprende, ¿no? Empresarialmente no es así. Empresarialmente tienes que definir un servicio el cual sepas que te va a facturar y no vas a tener pérdidas. Por ejemplo, mi empresa comenzó de igual forma, ¿no? Vendiendo que pen testing, que arquitectura, que red, que hasta seguridad física, que pruebas físicas. Pues, sí es muy padre, pues, ponerte ¿cómo te diré? Ponerte tú mismo la corona como empresa, pero empresarialmente ya cuando tienes pues, tus empleados, tienes cosas que pagar, nóminas, sueldos, rentas, servicios, tienes que pagar a tus proveedores, debes de buscar en qué eres bueno. Nosotros nos especializamos en la parte de lo que es Red Team, pero bajo nuestras mismas normativas. Por ejemplo, hicimos un mix, o podemos decir pero juntamos todo lo que es, no sé, top 10 de OWASP, un newspaper dedicado a web penetration o a API penetration, e hicimos y creamos nuestra propia metodología. ¿Qué es nuestra metodología? Ok, tú ocupas una auditoría, te hago la auditoría, pero nuestra auditoría no se basa en hacerte un checklist. Voy a hablar de, por ejemplo, PCI. PCI es un checklist, básicamente son 10 a 15 puntos que tú vas a leer, pero te lo pide cierta institución. Si tú tienes un objetivo por ejemplo, tu cliente va a hacer transferencia de dinero, datos que tengan que ver con tarjetas, ¿no? Es algo que ya está arraigado a eso. Entonces dijimos, bueno, para mí ese es un servicio, pero básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Hackear. Entonces, lo que te voy a entregar yo es algo que ya literalmente es como un red team, que te exploto, te entrego reporte, parchas tu cliente, porque yo ya no me voy a dedicar a parchar, porque no es mi servicio, a parchar las vulnerabilidades, ya tienes tu blue team, y te hago el retest para validar que estés. Básicamente es enfocarte en un servicio en el que tú seas muy, muy bueno, que no digas, ¿sabes qué? Tengo que contratar a fulanito para que me ayude con el servicio tal, porque es pérdida de tiempo y es pérdida también cuándo va a llegar tu factura. Entonces, la idea aquí es que si vas a informar una empresa, vas a ofertar tus servicios, tienes que saber en qué eres bueno, porque las ramas de ciberseguridad son muchas. Pueden ir desde almacenamiento, estructura de un ecosistema tecnológico, respaldo, hasta un programa de recuperación en caso de desastres que dentro de respaldos y storage, hasta un ecosistema seguro que puede ser un firewall o un centro de monitoreo. Son muchas áreas las cuales hay muchas empresas grandes que ya dominan eso y vas a quedar como un revendedor de software, ¿no? En el caso de hacking ético es un arte, literalmente es un arte. Yo siempre he dicho que el hacking es algo que lleva más allá de la curiosidad. No vas a vender un top 10, porque un top 10 te lo puede hacer un chavito becario y que se va con una herramienta automatizada y va a entregar un reporte automatizado. La idea de ser el mejor que vas a vender el producto, el cliente te va a preguntar, a ver, ¿qué diferencia hay entre este cliente y este cliente y tú, no? O sea, ¿por qué no quieres vender la auditoría, por ejemplo, un penetration testing, si él me dice que me hace un top 10 en una semana y tú me dices que te tardas 2 semanas? Ah, mi plus es de que yo hago esto bajo estas normativas y estos estándares.
es muy difícil llegar a ese punto, porque al llegar a ese punto tienes que quitarte el ego de que no eres bueno en lo demás y decir, bueno, no soy bueno, pero te recomiendo X y persona. Por ejemplo, forense, yo no sé forense, o sea, literalmente nunca estudié forense, no porque menosprecie el área, simplemente no me llamó la atención, pero así funciona, ¿no? O sea, literalmente no le voy a vender un forense a un cliente y voy a quedar mal. Entonces, el servicio que tienes que vender realmente es el que sepas hacer. Ya sea si tú eres muy bueno, no sé, pruebas de estrés. La idea es facturar y conseguir tu meta mensual, la que como empresa tienes, ¿no? Que es servicios, nóminas, y si vives en México, los aguinaldos a fin de mes, si también hacen allá, pagar impuestos, todo eso es juntar una cantidad de servicios de lo que sabes hacer y no perder el tiempo en algo que no sabes hacer y contratar a otra persona que pues te va a cobrar literalmente, hasta puede salir perdiendo, ¿no? Porque este mundo es muy chiquito y sabemos literalmente cuánto se cobra entre todos. No sé si me salí del contexto, pero eso es lo que... Bien, para mi siguiente pregunta, teniendo en cuenta un poco el contexto internacional, ya habiendo bajado por algunos otros países de Latinoamérica y teniendo trabajos con empresas relevantes, ¿cuál dirías tú que es digamos que país que se preocupa más por su ciberseguridad? Sin mencionar Estados Unidos, claro está, pero que digas, bueno, es que a lo mejor esto lo menciono en el contexto de que siempre la excusa de no vender un proyecto en los profesionales o startups va mucho de, no, es que esto está en pañales, es que esto es invendible o esto todavía no se puede. Tú y yo como profesional lo sabemos que ya tiene cierta evolución y que sí es posible vender este tipo de proyectos, pero ¿en qué contexto dirías, no sé, quizá cuando yo fui a Colombia, allá se preocupan más, o en Uruguay, o me tocó ver algo en Chile que la verdad sí es relevante en materia de seguridad informática? ¿Qué otro país que no sea Estados Unidos crees que está teniendo tendencias en Latinoamérica con respecto a esta área? Mira, por lo que he visto, principio de los principios, Colombia es uno de los países que más, más leyes tienen y hablemos como de cultura, ¿no? Cultura de la seguridad de la información. Tienen un poquito más leyes aplicadas a la cultura de la seguridad de la información. De ahí, pues, le sigue Chile, que también tiene nuevas leyes. Yo creo que me quedé, la verdad, creo que fue antes de la pandemia, 3 años que estuve en Chile. Ellos creo que estaban planteando una nueva ley sobre sobre las empresas que iban a aplicar lo que es el pen testing, ¿no? Ya, yo lo poco que leí, porque la verdad no es mi área, lo poco que leí era de que literalmente si no eras alguna especie de policía o algo ahí, pues no ibas a poder hacer un pen test, ¿no? Miento, no me acuerdo muy bien, pero algo así me quedé. Pero sí le estaban echando ganitas hace 3 años, ¿no? Y Panamá, para mí esos son los 3 países que más invierten en la cultura de la seguridad de la información. Guatemala sí sí invierten, pero como es para ya cuando pasó algo, es más en la parte de forenses. Ya he visto muchos forenses muy buenos y pues también como la Interpol está dentro de Guatemala como seguridad, tiene ayuda de Estados Unidos, ¿no? En ciertos aspectos. Pero Panamá, Colombia y Chile se me hacen 3 países que están un poquito más adelantados que nosotros en lo que es, la parte de la cultura de la seguridad de la información y la protección también de datos. Creo que en Colombia está, pues creo que es el primer lugar para mí, pues también porque hasta los proveedores de internet pueden llegar a multar si visitas a ciertos sitios. O sea, está no muy como el Big Brother, pero sí tiene ciertas leyes, ¿no? Que se están aplicando allá, que están más adelante que aquí en México. Esta pregunta siempre la hacemos porque cada quien tiene su propio concepto de lo que es hacker y es un tema que ha sido muy censurado y satanizado en Internet. Pero para ti, Rafael, ¿qué es un hacker y qué opinas sobre la censura que existe hacia el tema? Para mí, un hacker es una persona que tiene
hambre de conocimiento y quiere saber cómo funcionan las cosas. Una persona que no le da miedo a aprender y una persona que tiene la capacidad de aprender de un día para el otro o una semana, ya sea por ego o por interés económico. Y acerca de la censura, pues sí, la parte de la censura va mucho con la cultura. Se sataniza mucho la palabra hacker y se hace un match con un ciberdelincuente. Entonces yo creo que falta culturizar, o esa etapa de la culturización, ya sea en Latinoamérica, que literalmente usan hacker para todo. El hacker robó un banco, el hacker robó las fotos de su novia, ¿no? Entonces yo siento que faltó eso que hicimos con el software libre al principio, cuando llegamos la palabra de, pues, del señor ¿cómo se llama? De Richard Stallman. Tuvo muchos grupos, muchas comunidades, y creo que también uno de los problemas que existe es que el conocimiento va de la mano de un gran ego. Y la mayoría de las personas que yo conozco son muy buenas, pero tienen un ego muy, muy alto que les permiten socializar y no crear comunidades. Entonces, pues nos falta mucho para... creo que primero debemos comenzar nosotros para que vean que como personas que nos gusta, apasionados, ¿no? Yo les llamo leads o élites. También pues podemos socializar y culturizar, pero si nosotros no demostramos eso, los medios, todos los demás nos ven como personas como un arma, ¿no? De doble filo. Es muy bueno en esto, te puedes hackear. Pues, es muy bueno esto, te puede robar el dinero, ¿no? Pues, satanizan la palabra. Pero sí nos falta un par de años, pero como unos 5, que ya esa palabra pase de moda. De hecho, hacker ya hasta le dicen a los geeks, ¿no? Está muy, muy raro. Pero sí, eso es lo que pienso acerca de lo que es un hacker. Excelente, Rafael. La verdad que sí, siempre va a ser eso una cuestionante. La verdad que siempre vamos a querer escucharlo con los conceptos como tal de cada quien, porque pero ya a poco ya creo que ya las personas ya se van más o menos, ya van entrando en contexto de lo que significa, ¿no? El significado como tal, ¿no? Ahora, una consulta, mira, como bien sabemos, o sea, en el tema de experiencia como en ciberseguridad, yo me he dado cuenta que siempre es importante también la arquitectura o sea, es importante la arquitectura en la seguridad. Por ejemplo, que en el caso de los POC, las pruebas de concepto, de lo que yo sé que vos tenés conocimiento, ¿cómo hacer? ¿Qué tipo de darnos? O hablando un poquito también de tu experiencia y alguna guía de cómo llegamos a los altos ejecutivos para poder decirle, mira, necesitan esto, que no necesariamente siempre tienen que invertir en activos o en equipos sumamente caros. Porque así como sé que has estado por acá, recuerdo una empresa X que solicitaba un palo alto, ya que lo mencionaste, pero solamente lo requerían porque directamente sabían que era bueno, pero no tenían ni idea de cómo usarlo, ¿no? Y ni siquiera no tenían ni conocimiento de los activos que tenían. De hecho, tenían un equipo, un monstruo, no quiero decir la marca, y yo le dije, pero tienen semejante, o sea, tienen un diagrama, tienen algo. Sí tenemos, pero me pasaron unos datos que no corroboraban, como cuando yo hice una inspección, un reconocimiento, ¿no? Que realicé un ITSP, informe técnico de condiciones previas, antes de poder realizar algún tipo de auditoría o tal resolución, ¿no? Entonces, ahí donde está el talón de Aquiles, porque que vos le haces la propuesta a los altos ejecutivos, llamémoslo a los de arriba, pero no entienden, obviamente, ellos solamente les interesan costo-beneficio. ¿Cuánto me va a costar y de qué me va a servir? ¿Y me va a proteger o no? ¿Y por qué tiempo? ¿No? Entonces, este es un concepto que es súper, es un escenario muy difícil, ¿no? Y en tu experiencia, ¿cómo te ha ido con este tema? Y si tenías unas recomendaciones para darnos. Ya, eso está bien cabrón, porque tú sabes que, por ejemplo,
no puedes llegar a decirle a un cliente, oye, güey, me puedo meter a tu casa por la ventana. Está muy, muy difícil. Fíjate que también para mí esa parte es un área muy importante. Yo le llamo ventas. El saber vender está muy, muy, muy difícil, ¿no? No cualquiera sabe vender su producto. O sea, puede ser muy bueno en todo. Puedes decir, yo te traigo hasta la cocina, pero si no sabes venderlo y expresarlo, una de dos. O te mandan a volar o te meten una demanda, porque en el caso de nuestra área, ¿no? Ahora, hablando de las pruebas de concepto, yo siempre que quiero, pues, literalmente mostrar el producto o dar el servicio, ya tengo como una plática con X y persona, el sistema, seguridad, y siempre firmamos algo que, pues, es de ley, ¿no? El NDA, el contrato de confidencialidad. Y en el contrato de confidencialidad se estipula un presupuesto a 0 pesos, $0. Y también viene un plan de trabajo en caso de un incidente. Dentro del caso del plan de trabajo viene algo que llamamos rollback. ¿Por qué? Porque no puedes decir, hay una prueba de concepto de una denegación de servicio, ¿no? Porque una denegación de servicio va a tirar su infraestructura. Les voy a dar una prueba de concepto de, pues, no sé, de que tu sitio tiene, no sé, un SQL injection, ¿no? Tiene un leak information, porque te estás metiendo con los datos de los empleados, de los usuarios y todo eso. Entonces, de primera parte, enamorar al cliente es un arte. Llevar a cabo eso es una formalidad muy buena. Yo me encargo, o sea, literalmente en la empresa, de personas con las que yo ya convivo, de personas de hace 10, 9 años que conozco, que les ha ido muy bien, y pues qué bueno que les ha ido muy bien, platico, sabes que yo tengo esto, pero ya saben literalmente de mi lado, pues, a qué me dedico, ¿no? Pero la parte de ventas tiene que llevar un enamoramiento. Es muy común en México que dicen, pues ¿sabes qué? Él es el director de acá. Y en México aplicamos la de, pues vamos con una cervecita, una comidita, a platicar. Entonces vas ganando la confianza, porque es algo que si tú lo manejas de frente, hay personas que sí pueden tomar cartas en el asunto, ¿no? Y a tomar cartas en el asunto me refiero a pues, las dos, ¿no? O te dicen que no, o te demando. Y sí es algo muy, muy complicado, que es lo que lleva al éxito a las empresas. Yo siempre he dicho, ten un buen contador, que no esté en la empresa, y ten una buena persona en ventas. Porque son los dos pilares más importantes en una empresa. Y sí es de mucha suerte. Yo ahorita lo estoy chingando porque pues, la pandemia nos dejó sin clientes, todo, pero es algo de estar buscando diariamente clientes. Mando de 30 a 100 propuestas y solamente 2 caen. 3 caen, esas 2, 3 me ayudan a mantener mi empresa 4. Entonces, la parte de ventas se encarga de que yo no esté así. Pues, la parte de ventas literalmente es su área. Digo que aquí en México hasta, pues, vas a escuchar vulgarmente, ¿no? Con una cervecita, con unos tequilas, quiero platicar. Y ya cuando escuchas eso, este güey algo me quiere vender, ¿no? Entonces algo quiere que le compre. Entonces ya es algo automático que tienen los altos ejecutivos. Y si te dedican 5 minutos, no los desaproveches. Si te dicen sí al café, no lo desaproveches. Ve al grano, habla, ya sabes que esto es lo que te quería mostrar, no te quito más el tiempo, porque pues, como alto ejecutivo, directivo, CTO, CEO, pues no te quiero hacer perder el tiempo, ¿no? Entonces sí es un tema muy, pero muy complicado. Que la verdad yo todavía sigo en esas, no soy experto, pero pues ando picando, porque de belleza a uno no le paga, ¿no? Hay que chingarle. Sí, ahora sí que platicando justamente de eso, ¿no? Estás en el camino de, ahora sí que de operar, has ido creciendo al nivel de dirigir, ¿no? Ya en un plano directivo, ya en un plano CEO. Entonces, ¿qué necesita la gente? Bueno, quisiera saber qué necesita la gente que justamente está en ese lugar, ¿no? Están operando, está ejecutando y pues quiere administrar, quiere así, pero pues ¿qué necesita? Cuéntanos un poquito. Pues para empezar es estudiar algo sobre eso, porque por ejemplo, acá en México hemos tenido malas decisiones desde arriba,
impuestos, se han subido, o sea, apenas hace 2 semanas se le subió creo que el 7% al crédito. Pues, yo como empresa que pedí un crédito me va a cargar el país. O sea, tienes que estudiar el área. Por ejemplo, no puedes ser un contador si no sabes de eso. O sea, realmente tú no puedes ser el contador, no puedes ser el administrador, no puedes ser el de ventas. Al principio sí, güey, al principio sí, le vas a chingar, le vas a jalar, vas a ser hasta el diseñador. Yo soy el diseñador de mi empresa, a mí me encanta diseñar desde muy morrillo, pero a veces no me da tiempo. Entonces, tienes que delegar. La idea importante de una empresa es, una vez que armaste tus servicios, como hablamos en las primeras preguntas, una vez que tienes tus servicios ya definidos, que sepas, yo te voy a vender, no sé, este agitador, pero otro güey te va a vender el vaso y otro güey te va a vender la cerveza, ¿no? Este agitador te va a dar de comer, güey. O sea, ya definiste y tienes que buscar la cantidad que te va a ayudar a solventar tus gastos. Al tener la cantidad que te va a ayudar a solventar tus gastos, ahora sí, ¿quién te va a ayudar a que pagues tus impuestos? Tú lo puedes hacer, sí, pero profesionalmente, alguien que estudie eso. ¿Quién te va a ayudar a administrar? Tú lo puedes hacer, sí, pero profesionalmente, si estudiaste esa área, qué chingón, ¿no? Porque es recursos humanos, es derechos de los empleados, que vacaciones del día, que pagos este día en México, que la nómina, que en diciembre hay que pagar el aguinaldo, que son no sé cuántos días, meses, que hay que pagar INS. Es un mundo diferente. Tal vez existan personas que sí hagan todo eso, pero pues, es una chinga. Ahora, si tú eres el que también va a hacer por ejemplo, las pruebas de penetración, ¿en qué momento te va a dar tiempo, ¿no? De ser el operador, de estar operando, de estar en producción. Entonces yo siempre tengo un lema, zapatero a su zapato, o sea, literalmente. Si tú eres bueno en esto, vas. Si tú eres bueno en el otro, también. Y algo que nunca va a pasar es dejarte de despreocupar. Pero si tienes buen equipo que sabe qué es lo que va a hacer sin necesidad de que tú los guíes tanto, porque yo soy el director de la empresa, pero también soy operador. Y a veces yo tengo que también chingarlo, pero al mismo tiempo dirigirlo. Pero tengo a alguien que es el líder de Red Team, Betillo, que es muy, muy, muy bueno. Y él ya sabe qué hacer, porque tiene la mentalidad del líder. Y a veces se aventan unos chambas que güey, está tú chido. Pero para esto debes de tener una estructura y una metodología de lo que haces. Por eso digo que debes enfocarte en el servicio. Porque si hacer esta cosa te lleva un día, se puede ser palito que lleva un día, digamos que es un pen test, ¿no? Que un día debes de escribir la metodología, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Para que en el momento cuando tú metes a un recurso humano a tu equipo de Red Team o Blue Team, vas a ver cómo funciona y no se va a salir. Porque si se sale, está dañando pues, literalmente tu empresa y te está haciendo perder el tiempo y por una persona se puede ir a volar un proyecto, ¿no? Sí es muy importante formalizar los procesos que tienes para vender tus servicios y delegar. Delegar siempre, confiar. Y acuérdense que el contador nunca debe estar en la empresa, debe ser externo. O sea que es una ley de México, no sé si funcione también aquí. Y bien, Rafael, ¿cómo te ha servido tu experiencia y sobre todo para tu trabajo diario ya como hacker en la parte de Red Teamer y ciberseguridad, el saber de Linux, es de sistema operativo y también la programación? Ya que también es muy recurrente que la gente quiere llegar a hacker, muchos llegan, tocan la puerta, es el primer día de clases, ya se quieren meter a la NASA, al Pentágono, pero es de, oye, a ver, hazme una línea de programación, hazme un Hello World, ¿qué hace este script? Y pues no sabe nada de programación, no les interesa aparte el ensamblador o el C, o dicen, ¿por qué me debería de interesar la programación? Y también el Linux como sistema operativo, propiamente ya manejarlo a nivel de usuario y servidor, pues ya es complejo, no es una tarea sencilla. Y también esto a veces les puede dar un poco de pereza, es más de, oye, y pues ¿dónde está el siguiente para las herramientas de Kali Linux? ¿Qué les dirías a las personas en tu experiencia? ¿Cómo te ayudó ser linuxero y pasar por ser programador para posteriormente que la misma comunidad te autonombrara hacker? Pues mira, si es de ley, yo tuve la suerte de primero conocer, pues, yo comencé con Ubuntu, cuando Canonical lo tenía, daba CDs.
me cambió mucho la vida. Linux me ayudó y me facilitó lo que es seguridad. Eh, Estar en Ubuntu y Debian fue lo mejor. Hay ese pequeño problema, pues a mí me pasa cada que quiero, bueno, que hay un puesto nuevo en la empresa, me dice, sí, yo sé usar Kali. Y le digo, ok, yo sé usar Bursuit. Ah, qué chido. Le digo, a ver, hazme un Bursuit en Bash. ¿Cómo funciona no sé, pero no uses wget, le digo, o sea, usa un ciclo. No saben cómo usar Bash y si se me hace... Para mí, si tú no sabes usar Linux, no tienes conocimientos cómo funciona literalmente un sistema, ya sea Windows o Linux por dentro, no la vas a armar. Estamos mal acostumbrando a las nuevas generaciones al clic, hackear. Yo he visto herramientas que, por ejemplo, ahorita ya está de moda todo lo que son API keys y todo ese pedo de JSONs, headers y todo eso. O sea, Bursuit ya lo toma, pero yo voy a ver con Curl, necesito ver el header y cómo inyectas para sacar los usuarios. Y dicen, no, es que ya lo hice con Bursuit o ya lo hice con Postman. No, pero necesito que me digas porque el cliente no le voy a decir, ay, bájate el Bursuit, y no, necesito mostrárselo porque profesionalmente ya no es, mira, lo hice, sino es mostrar cómo lo hiciste, entregar un reporte técnico y especificar, aquí está tu vulnerabilidad y esto se afecta a Apache, afecta a IIS, afecta, no sé, al DLL del Windows, afecta a un módulo del kernel de Linux, porque según, bueno, las santas escrituras del Windows o de Linux se llaman de esta forma. Ah, ¿y cómo sabes eso? Porque no sé, sé usar PolyDBG o algo así, ¿no? Sé irme a nivel ensamblador. Esa parte es la que diferencia al profesional de la persona que está entrando, ¿no? Del newbie. Y sí es muy, muy importante que por lo menos sepan shell scripting o bash o no sé, pero que sepan cómo funcionan los comandos. Porque quieras o no, el mercado está lleno de Linux. Y está lleno de Windows, pero al estar lleno de Windows es más fácil porque son DLL, ¿no? Mira, aquí no sé, se guardó en esta dirección de memoria, bla, bla, pero con Linux es un poquito más entrañado. Y tú al entender cómo funciona la vulnerabilidad, cómo funciona, o sea, la vulnerabilidad, vas a entender cómo funciona el sistema operativo. Si yo te digo, oye, necesito que me hagas un código, no, un remote file, no, un inclusion, remote file inclusion, y van a decir, voy, sí, pero luego, ¿por qué se incluye acá? No, que va desde la variable, ok, pero ¿por qué la variable permite incluir el archivo? No le voy a decir al cliente, cambia la variable, va a decir, voy, sí, pero ¿qué es lo que permite que esa variable haga esto, no? Ya profesionalmente tienes que desplegar todo y darle un tip de remediación, no la remediación porque ese es otro servicio, ¿no? O sea, un tip de remediación de que, güey, según el CB tal, tienes que pasar con esto, porque esto causa esto. Pero sí es muy, muy importante que por lo menos comiencen con C y Linux, o sea, para que sepan pues lo que están usando y pues dejar de mal acostumbrarnos, ¿no? A usar herramientas que ni siquiera sabemos cómo funcionan y las ejecutamos. De hecho, Héctor, no vas a dejar meter, cuando comenzamos nos ponían cosas bien feas dentro de las herramientas y oye, el que la ejecutaba sin leer era autopounder. Sí, pero ya terminaron, esa cultura ya terminó. ¿Cómo ves a México en cuestión de ciberseguridad? ¿Crees que ha evolucionado o todavía sigue en pañales? Yo creo que sigue un poquito mejor, pero ahí le vamos echando ganitas. Hay gente que quiere establecer políticas a nivel nacional para que esto mejore, son buenas, pero creo que esto es un pedo de cultura desde la secundaria prepa. Yo creo que se tiene que tomar en cuenta que esta es una carrera, así como el que quiere ser contador, así como el que quiere ser maestro de inglés, así como el que quiere ser maestro de educación física, mostrarles qué es lo que está pasando desde la secundaria, prepa, a nivel educación básica, literal. O sea, es algo que se debe tomar en cuenta así. En cuanto a leyes, estamos papas. O sea, no quiero decir que, bueno, sí está mal la gente que está arriba,
pero sí necesita como que darle un poquito más de interés, poner a los profesionales y alguien que pueda guiarlos y preguntar cosas que sí son de verdad. O sea, por ejemplo, he visto leyes que dicen 20 a 15 años al que tenga software malintencionado, que no sé qué güey especifica, ¿no? O sea, ¿cuál es el software malintencionado? Que tenga un virus, o sea, que no tienen la capacidad o la cultura o el conocimiento de poder ir al punto, ¿no? Por ejemplo, no sé, en vez de eso hubieran puesto 30, 40 años el que use el software contra entidades bancarias sin el consentimiento, ¿no? Pero son cosas que no pueden, que engloban y no son directos. Entonces, yo creo que estamos tratando de salir. Aún no ha llegado la gente o la persona correcta que ayude a cambiar eso, pero las ganas están y las personas que están tratando, pues no es su área, pero están echándole todos los kilos, ¿no? Y como te digo, depende de cada uno también. Es un tema también muy fuerte porque o sea, yo estoy de hecho en grupos, también Héctor lo he visto ahí, que es una peleadera y creo que sí se necesita un incentivo económico porque si vas a contratar a un profesional no vas a hacer perder tu tiempo. Güey, te sientas, preguntamos, entrevista, ¿qué piensas de esta ley? ¿Qué piensas de este punto? Ok, y ahí ya no es tiempo, por ejemplo, con el software libre sí funcionaba, con los cómics, con la wikis, o sea, tú tenías tu wiki, pero este es un tema ya muy delicado. La ciberseguridad puede llegar hasta pérdidas económicas, pérdidas humanas y catástrofes. O sea, ya no es un tema que puedas manejar así en puntas y en línea, ¿no? Es un tema que tienes que sentar y a darlo, o sea, aplicarlo, o sea, uno a uno, los profesionales leyes y profesionales, no sé, hasta un güey que sepa escribir bien, un güey que sepa hackear y no sepa escribir bien, pero que escuchen y vean hasta dónde puede llegar el impacto de la seguridad. La verdad que este tema de lo que es el compliance, normas, estándares, obviamente, ¿no? Es importante. Me estaba acordando ahorita cuando mencionaste que el tema de diseño, que a veces te toca hacer todo, full stack, ¿no? Tienes que saber hacer todo en tu empresa cuando estás en este tema. Pero es correcto cuando decís que sí hay que saber delegar y demás, ¿no? Pero a veces ese es el tema, que cuando vos querés delegar algo, como decís zapatero de zapato, es verdad que podés delegar ciertas cosas, ¿no? Y enfocarte así te puedes enfocar realmente en algo y ser bueno realmente en algo. Pero también cuesta, ¿no? No tanto la confianza, o no sé si se llama caduquera, que aquí le decimos, la persona caduca, no sé si es lo mismo en México, es la persona que es un poco obsesiva con el tema de que se hagan las cosas como querés que sea. Es como tener el concepto de, la única forma que se haga esto es si lo hago para que se haga bien, tengo que hacerlo yo. Porque tal vez a veces no es que no confías en otras personas, sino que tal vez el resultado no va a ser lo mismo o con el mismo cuidado o con la misma preocupación, ¿no? Porque a veces yo cuando hablo con clientes me gusta decirles que tengan esa confianza que sus activos son como si fueran míos. No, o sea, me lo tomo personal y siempre tratando de dar la mejor solución, porque a veces con tener personal donde ese personal no te ayuda o no te da la solución y no te da la seguridad y la certeza de que lo va a hacer bien, que para que vos quedes tranquilo. Porque al final de cuentas, el que da la cara es uno, pues, ¿no? Y como el CEO, digamos, ¿no? O como representante o qué sé yo. Lamentablemente sí, eso es un poco complicado, pero tampoco digo que no se puede. A mí me ha costado bastante, por ejemplo, con mi empresa, hacer ese tipo de cosas, lo cual ya de a poco estoy aprendiendo a confiar en el contexto de que ya, vos te haces cargo específicamente de esto, pero a veces no es correcto que te vean vendiendo el producto, que te vean en marketing, haciendo los cálculos, que te vean después en el rack, por ejemplo, ¿no? Colocando los cables, etcétera. Pero al final de cuentas, así comenzaba, pues, ¿no? Así, en nuestra área, todos comenzamos así, creo yo, ¿no? Pero es interesante eso. La verdad que es bueno mencionarlo. Ahora, yo te quiero comentar algo. ¿Cómo es tu día a día de vos? ¿Cómo anda tu tema, tu cabeza con el tema de los ataques, ¿te han hackeado alguna vez? Contamos una experiencia que has tenido así bien heavy. Si quieres pues, mencionar empresa, con un cliente o personalmente, por ejemplo, con el IoT, ya que eso es súper básico ahorita para poder, que todo el mundo no sabe cómo cuidarse todavía, que ese es un tema amplio de discutir.
peor con el edge computing, con todo lo que se viene, ¿no? Pero en el tema así, digamos, son esos frikis que anda ahí con todos los puertos cerrados, con reglas que no puedes ni siquiera ingresar a tu VPN de afuera. ¿Cómo más o menos es tu día a día y tu experiencia, más o menos tu paranoia como como un hacker como tal? Pues mira, sí me han llegado a hackear. De hecho, al principio, pues, aquí decimos que agarran como pañuelitos. Y son personas las cuales, pues, yo les tengo mucho respeto y admiración. Y aprendes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo inicié, creo que fue en Puebla, creo que estaba Héctor ahí, en Tehuacán, Puebla. Pues, me conecté y resultó que ahí andaba, creo que Héctor también andaba ahí con sus herramientas y pues a todos, ahí literal, ahí eran todos contra todos antes. Pero era bonito porque nadie se sentía, no era de que, ay, te hackeé y te vas a enojar, ¿no? O sea, decía, saber cómo, no, pues me bajé el Trapper, me bajé, algo así se llamaba, no recuerdo muy bien cómo se llama esa herramienta, estaba en Pear y era un sniffer de Man in the Middle y creaba redes y todo el pedo, ¿no? Pero siempre poníamos contraseñas, porque en ese tiempo el SSL y todo eso no tenían lo que ahora tienen en calidad de cifrado. Entonces era muy fácil tumbarles el SSL y mandarlos por HTTP. Con el envenenamiento de DNS era súper fácil. Hoy en día ya no es tan fácil, pero se puede hacer, ¿no? Y entre todos nos poníamos a hacer eso. Me acuerdo que hasta en congresos yo ponía QRs y las personas entraban y era muy rápido el pound. Al principio eso pasó. En este tiempo de que ya todo está conectado a internet, sí también me ha pasado que yo compro LEDs, unos LEDs que le pongo a mi escritorio, que funcionan con Wi-Fi, son chinos, pero tienen salida a internet para que tú los puedas apagar y prender mediante una app. Y la otra vez, creo que era el cuarto de mi hijo, que había cambiado el nombre de Bluetooth, decía Pound by un chino. ¿Qué hora le dije? Y empecé a checar por qué, pero literalmente la app era la vulnerable, ¿no? Tú ponías literalmente ponías el ID y cambiabas el nombre. Y sí, pararon con mi casa, que es su casa cuando quieran venir. Pues sí, tengo pues, mis routers, mis firewalls, uso Deco, que es una malla, un mesh. Tengo mi proxy ahí para ver lo que está saliendo y entrando. Sí, soy muy tengo cámaras de seguridad. En esa parte sí, pues, uno no es paranoico, lo hacen. Sí, en esos temas sí. Pero sí me ha tocado. Y también me ha tocado infraestructura que he hecho, que pues yo siempre he hecho nada 100% seguro y todo depende del usuario final, cómo la manejo, ¿no? Infraestructura que le he dado a clientes que dicen, no, oye, no que me van a hackear, pero güey, tú le diste clic al ejecutable, ¿no? Del Excel que dice activar macro, ahí ni Dios te ayuda, ¿no? Entonces, sí me ha tocado y he aprendido de cada una de esas cosas. De hecho, soy fan de ver los correos en spam para ver qué es lo que envían. Es que ahí es donde encuentran las mejores pruebas de concepto. Y más las que pasan directas. Y digo, ay, esta sí llegó a mi inbox. ¿Por qué, no? Entonces a mí me gusta mucho ver eso. O sea, no digo que estoy abierto a que me hackeen, pero sí digo que me manden las pruebas de concepto, que intenten para que yo aprenda más. Sí, está excelente. Yo creo que todos tenemos esa paranoia ya activa. Y bien, ahora sí que ya nos contaste un poquito de tu empresa. Quisiera saber hacia dónde va. ¿Cuál es el futuro de tu empresa? Sabemos que, bueno, ciberseguridad, pues se habla de un cambio constante, una evolución, va siempre como un paso, pues atrás del cibercrimen, sin embargo, está en una constante evolución. Y ya que tú eres, bueno, cabeza de una empresa, dinos más o menos hacia dónde va, qué nuevos proyectos, qué traes en la mente. Como empresa, hoy en día estoy un poquito más pues metido a la parte de inteligencia.
Estamos desarrollando herramientas para la parte de seguridad pública y queremos hacer pues mancuerna, pues ayudar en todo lo que tenga que ver con las extensiones, ¿no? Entonces estamos tirándonos un poquito más a esa área. Como te digo, el principal servicio de la empresa es descubrir literalmente si el cliente o las empresas son vulnerables a ataques y qué es lo que afecta a la continuidad del negocio, ¿no? Eso es como lo básico. Pero estamos en el proceso de tal vez mudarnos a la parte de inteligencia al 100%. Uh-huh. Bien, ya para mi última pregunta, tengo dos cosas que me gustaría preguntarte. ¿Qué opinas del hacktivismo de grupos como LOLSEC, Anonymous y algunos que ha habido en México con respecto a este tema de si el hacktivismo es necesario o lo consideras una actividad conveniente para la sociedad? Lejos de que fuera legal o ilegal, ya sabemos que muchas de las cosas a veces son distintos métodos que no caben en la legalidad o son ciertamente grises. Esa es la primera, la que va ligada al hacktivismo. Y la última tiene que ver con cómo ves el futuro de la ciberseguridad en cuanto a que se ha vuelto muy mixto esto del Red Team, Purple Team, ahora Orange Team. ¿Este tipo de cosas nos conviene a la ciberseguridad? O sea, ¿es bueno que se vuelva tan compleja el hecho de que a la gente ya no sea sencillo el decirle, mira, cómprate un antivirus, cómprate un firewall, algo como más sencillo que yo puedo decir, bueno, ya me gasté cierto dinero, compré una licencia? ¿Cómo ves este aspecto tanto del hacktivismo como la complejidad que ahora requiere estar ciberseguro? Porque ya no es de me compro algo, es todo un ecosistema, distintos procesos, tanto hardware como software. ¿Cómo verías estas dos tangentes? En la parte del activismo, la verdad, yo soy fiel creyente de que si el pueblo tiene algo que decir, no hay nada que lo pare. Para mí el activismo es la voz de aquellos que no pueden hablar digitalmente, pero bajo la mano de personas que tienen el conocimiento de hacerlo notar. Yo estoy a favor del activismo. Para todo hay un porqué, ¿no? Y más cuando son luchas sociales o son luchas por nuestros derechos o luchas por la gente que no tiene la voz. En la parte de ciberseguridad, cómo cuidarse, pues sí hay una evolución constante. Hasta el momento yo no he visto un pack que diga 100% seguro que no te va a pasar nada, tanto como usuario final y como empresas. Eso sí, debe haber una culturización y dejarse de, como decimos, no, hasta que pasa algo nos ponemos las pilas, ¿no? Sí es complejo porque la ciberseguridad tiene muchos huecos, desde una dirección de memoria, una volcadora de memoria que puede echar a perder el sistema seguro, hasta la persona o la secretaria, ¿no? Que le da clic a activar macros. Hay una gran trayectoria ahí, muchos servicios que pueden ayudarte a ser seguro, pero no sirve de nada. Imagínate si le pasó a Telefónica, le pasó a Facebook, le pasó a LinkedIn, invierten miles y miles de que le pasa a Google, y le invierten miles de pesos, es algo que no va a acabar. Esto es literalmente una lucha entre el bien y el mal. Es como cuando crearon las armas, o sea, las armas se usaron para cazar, y ahora se usan entre nosotros. Entonces es un problema más aquí de ética y de conciencia. El cibercrimen no va a parar. El cibercrimen sigue, la maldad sigue, los buenos siguen. Aquí es un tema de estar actualizados, de saber a quién acercarte, y para saber a quién acercarte debes saber lo que necesitas. Debes tener un radar, como decimos, un mapa de tus activos, el ecosistema a la vista para saber de qué te vas a defender. Y también tener a la gente adecuada como empresa para saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que está configurando. Nuestra chamba como, por ejemplo, decirlo como ciberseguridad, es saber qué es lo que está haciendo cada quien y hasta dónde puede llegar. Y nosotros delimitamos y limitamos esos accesos o esa información y resguardamos esa información. Y aquí el problema va a recaer es que siempre dependemos de terceros. O sea, siempre dependemos de terceros. Todo software
al menos que sea 100% propio, lo vas a meter en un software que va a depender de terceros. Eso es algo que no va a acabar y no debe monopolizarse, porque si se monopoliza, pues, peor tantito, ¿no? Vamos a regresar a la etapa donde Windows gobernaba todo, o cierta marca gobernaba los antivirus y todo eso, ¿no? Es algo que no va a acabar. Aquí creo que lo chido y ponerse trucha es siempre estar atentos, leer las noticias. Uno como especialista en ciberseguridad debe estar literalmente al chisme, güey, ¿qué pasó acá? Ah, no, que hackearon este banco, ¿quién lo hackeó? Ah, ¿cómo funciona? ¿Qué hizo? ¿Por qué? O ¿cuál fue su ideal? O cómo funciona. Todo eso es lo que nos alimenta a nosotros para saber cómo defender. Y es algo de nunca acabar. O sea, por ejemplo, en lo que estamos hablando, puede que ya pasó algo muy pro y apenas lo están publicando, ¿no? Como estos chicos que liberan leaks a cada rato y pues, güey, ¿por qué liberaron el de Sony? ¿Por qué no liberaron hasta Telefónica? Estaba ahí, ¿no? ¿Por qué el de Telefónica? O sea, te pones a pensar de cómo lo hicieron. Y sí, obvio, el eslabón más débil es el humano, pero pues es ahí donde tenemos que tratar de que, güey, ningún software se le puede instalar a un humano para que sea 100% confiable. Pues, ¿cómo lo haces? Hay bancos que contratan DLPs, que es data loss, por decir, para pérdida de datos. O sea, literalmente es un software que si pasa la tarjeta de crédito en el ecosistema lo detecta, pero aún así si le pones comas o buscas va a pasar. O sea, o si lo anota en su hoja, pues ya valiste, ¿no? Entonces sí va un poquito más allá y siento que estamos ahorita en la era de oro, la cual debemos aprovechar, porque en el momento de que veas que hay algún loco programador que puso inteligencia artificial a todo, vamos a valer que te guache. Esto es algo que todo el tiempo nos están preguntando los seguidores y es ¿de qué manera es posible obtener la geolocalización exacta de un dispositivo móvil? Pues hay diferentes temas. Se puede hacer mediante una triangulación de antenas, mediante el proveedor ya sea, bueno, aquí en México es Telcel, Movistar, o mediante algún contacto, ¿no? Que puede ser un SMS y todo. Hay de tres. En la de las antenas no es 100% exacta, la del proveedor sí, y la del contacto, que es SMS también. Pues son tres formas de las que existen. La verdad que sí, correcto. Vos tenés, ya que lo conocí a Héctor, creo que no nos conocíamos con vos anteriormente, y a nosotros como podcast, ¿qué te gustaría preguntarnos a nosotros? ¿Trabajaríamos juntos? ¿Haríamos algo? Por ejemplo, ¿estás trabajando en un proyecto, algo que te interese? ¿Qué tiene tu atención ahorita con todo lo que se viene? Con IA, con Machine Learning, etcétera, etcétera. Número uno, ¿qué nos preguntarías a nosotros? ¿Qué quisieras saber de nosotros? ¿Qué pensás en nosotros? ¿Y en qué proyecto estás trabajando? Pues mira, yo he estado un poco desconectado literalmente de redes sociales, solo uso Twitter y de Telegram, no es red social, pero es el chat donde están los grupos de mis amigos. Apenas he estado escuchando, la verdad se me hace una idea muy buena. Casi no hay de esto en la parte de seguridad, o bueno, sí hay, pero no se les da mucha publicidad. Y para mí es muy importante que toquen estos temas porque pues estamos acostumbrados a solamente ver títulos, a ver solamente un LinkedIn que hay, no certifican esto, dice esto y esto, o un video que hable, yo así se me queda esto, así se me queda lo otro, pero no a profundidad de lo que está pasando, ¿no? O sea, de lo que realmente es ser un hacker ético, un empresario en el área de seguridad, un profesional en el área de seguridad, ¿no? Se me hace muy interesante felicitarlos también. Igual estaría muy padre que le metan también a estos temas, ¿no? De pues, cómo formarte desde tu línea de tiempo, de que, güey, empiezas por cursos, ¿qué quieres llegar a ser? Defínete, ¿no? Y cada área, ¿quieres ser de redes, de sistemas operativos, de ecosistemas, o quieres ser un líder, o quieres ser un director? Estos temas también creo que les ayudaría mucho a la gente que los escucha, ¿no? No sé, ahorita creo que nosotros como empresa en lo que estamos enfocando es pues esa parte, la parte de inteligencia. No OSI,
OSI es un poquito más digital, sino un poquito más a los cables y fierros, al hardware, a los protocolos que existen, por ejemplo, ahorita hablando de ubicaciones, al SS7, no sé, al tipo GSM, GPRS, que todavía se usa y se puede usar para localización, hasta WAP todavía puedes usar, ¿no? Hay muchas cosas que son muy interesantes y también meterle al hardware, ¿no? Ahí creo que Héctor conoce a los gatos electrónicos, estaría padre, y porque ellos hacen ese tipo de hardware bonito a la medida, ¿no? Y pues, ¿no? Y también quiero agradecer que me invitaron. Bueno, ya me había invitado Héctor desde ese tiempo, pero ahora sí, pues ya estoy libre. No, pues muchas gracias, Bucio. Ha sido un gusto tenerte con nosotros aquí en la Jaula del Noob. De igual manera, también comentar antes que nada que, pues bien, te conozco del mundo de las conferencias, de Linux, hemos pasado por distintos congresos, que las personas pues allá en casita le echen ganas a todo esto. Sí es muy fácil querer hacer una startup, esperar que te pegue a la primera. Muchos de nosotros hemos tenido quizá algún error o hemos tenido alguna empresa que no ha logrado el éxito que ha tenido en el pasado, pero pues es como ir mejorando hasta que encuentras verdaderamente tu pasión y pues requiere tiempo, sobre todo eso, ¿no? Que tengan tolerancia en seguir lo que necesitan. Muchas gracias, Bucio, por tu experiencia, esperemos tenerte nuevamente. ¿Algún método de contacto para que las personas puedan seguirte? Perdimos por ahí el audio. Y en Telegram también. Bien, como @bush. Pues Instagram y Facebook no uso. Los métodos. Les comentaba que estoy en Twitter y Telegram, @bucio. Así le como se escribe. Y pues en Twitter pongo cosas que no tienen nada que ver con mi empresa, pero algunas sí, algunas no, lo uso como si fuese una red social, ¿no? Y en Telegram es un poquito más más privado, ¿no? Hay tienen alguna duda, es público, es @bucio también. Pues muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del Noob. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder,